Cariña, felicítame. Hoy recibí mi primer sueldo, pero ya gasté todo, le envié a mamá de vacaciones al mar, dijo feliz el marido. La esposa, que llevaba casi un año trabajando como una loca y cargando con todo sobre sus hombros, suspiró y dijo: Rebecca Johnson nunca se consideró una mujer paciente. A los 32 años sabía exactamente lo que quería de la vida y sabía cómo conseguirlo. Trabajaba como contadora senior en una empresa de construcción, ganaba un buen sueldo, conducía su propio coche y no dependía de nadie. Por eso, cuando hace 5 años conoció a Bruce Smith, supo de inmediato, él era el hombre indicado. Bruce trabajaba como ingeniero principal en un instituto de proyectos, usaba trajes caros, hablaba de manera inteligente y elegante. En su primera cita contó sobre sus perspectivas de crecimiento profesional, cómo pronto sería el ingeniero jefe y luego director técnico. Tenía planes, ambiciones, y Rebecca veía en sus ojos ese fuego que tanto valoraba en las personas. Se casaron después de 1 año y medio de conocerse, y los primeros 2 años de vida en pareja parecían perfectos. Bruce realmente consiguió un ascenso. Su sueldo casi se duplicó. Tomaron una hipoteca para un apartamento de 2 habitaciones en una zona nueva, lo amueblaron con muebles modernos, y viajaban de vacaciones a México. Rebecca incluso pensó en tener un hijo, pero decidieron esperar. Querían primero establecerse firmemente. Y, como luego comprobaron, hicieron bien. Las primeras señales de alarma sonaron hace 3 años. Bruce comenzó a llegar a casa serio, se quejaba de la nueva dirección y de que rechazaban sus proyectos sin dar explicaciones. Al principio Rebecca pensó que era solo una dificultad temporal. En cualquier trabajo hay crisis. Apoyaba a su marido, le preparaba sus platos favoritos y escuchaba sus quejas sobre la injusticia del jefe. Se han vuelto completamente descarados, decía Bruce, paseando por la cocina. Trajeron a un joven arrogante que ni siquiera tiene la formación técnica adecuada y ya me dice cómo trabajar. Llevo 20 años en este campo, ¿entiendes? Rebecca asentía, le acariciaba el hombro y le aseguraba que todo se solucionaría. En el fondo sabía que quizás su marido simplemente no podía lidiar con las nuevas exigencias, pero no se atrevía a decirlo. La familia es un equipo, y el equipo debe apoyarse en los momentos difíciles. Luego comenzaron los retrasos en el sueldo. Primero 1 semana, luego 2. Bruce explicaba que era por dificultades financieras temporales de la empresa y prometía que pronto todo mejoraría. Rebecca pagaba la hipoteca con su propio dinero sin decirle nada a su marido. No quería presionarlo en un momento ya complicado. La situación empeoraba poco a poco, como un río lento que socava la orilla. Bruce cada vez se quedaba más tiempo en el trabajo, llegaba borracho y con el rostro enfadado. Contaba cómo lo humillaban, no lo dejaban trabajar bien y arruinaban los proyectos a propósito. Rebecca escuchaba y pensaba que, probablemente, su marido realmente estaba atrapado en un ambiente tóxico. Eso pasa. Quizás deberías buscar otro lugar, sugirió ella con cautela un día. Fácil decirlo, respondió Bruce bruscamente, ¿crees que no lo he intentado? En todas partes se necesitan contactos, siempre hay gente de confianza. Y yo ya estoy en las listas negras. No te preocupes. Rebecca guardó silencio. No entendía mucho del sector, pero su intuición le decía que no todo se debía al ambiente hostil. Algo en Bruce había cambiado durante el último año. Se había vuelto nervioso, irritable, a menudo explotaba por nimiedades. Pero ella seguía creyendo que era algo temporal. El despido llegó de repente, aunque hacía tiempo que se veía venir.
Bruce llegó a casa a media tarde con una caja de cartón con sus cosas personales y el rostro sombrío. Me despidieron, dijo en pocas palabras, reducción de personal, como ellos dicen. Aunque está claro que es solo una excusa para deshacerse de los que no les gustan. Rebecca sintió un nudo de ansiedad, pero trató de no mostrar preocupación. No importa, encontraremos algo mejor, dijo abrazando a su marido, tienes experiencia, formación. Siempre hacen falta especialistas así. Bruce asintió, pero en sus ojos se veía confusión. Por primera vez en años Rebecca lo vio realmente asustado. La búsqueda de trabajo comenzó al día siguiente. Bruce hizo un currículum, lo envió a decenas de empresas y fue a entrevistas. Las primeras semanas estuvo activo, decidido a encontrar rápido un nuevo empleo. Rebecca lo apoyaba como podía, compraba periódicos con ofertas, ayudaba a buscar puestos adecuados en Internet, incluso llamó a sus conocidos para preguntar si necesitaban un ingeniero. Pero pasaban las semanas y no llegaban ofertas. Las pocas entrevistas a las que Bruce fue invitado terminaban en rechazos. Las razones variaban: falta de experiencia adecuada, necesidad de recualificación, reducción del presupuesto para nuevos empleados. Bruce se volvía cada vez más sombrío y su actividad disminuía gradualmente. ¿Quizás deberías considerar áreas relacionadas?, proponía Rebecca, o aceptar un sueldo menor al principio. No pienso trabajar por un sueldo bajo después de 20 años de experiencia, respondía él, tengo un estatus, ¿entiendes? No puedes simplemente bajar en la escala profesional. Rebecca entendía su posición, pero la situación financiera se estaba volviendo cada vez más tensa. Su sueldo alcanzaba para los gastos cotidianos, pero la cuota de la hipoteca consumía la mayor parte del presupuesto familiar. Tuvo que ahorrar en todo, en ropa, entretenimiento e incluso en comida. Dejó de comprar productos caros, renunció al salón de belleza y comenzó a quedar menos con sus amigas. Mientras tanto, Bruce se hundía cada vez más en la depresión. Se despertaba tarde, pasaba mucho tiempo en Internet, enviaba currículos de vez en cuando, pero ya no tenía entusiasmo por el proceso. Por las noches veía televisión o jugaba a videojuegos. A preguntas directas sobre la búsqueda de trabajo respondía con irritación. No me presiones, ya hago todo lo que puedo. El mercado laboral está complicado ahora. No es fácil encontrar un buen puesto. Rebecca intentaba no insistir, pero la irritación crecía en su interior. Veía que su marido se había rendido, había dejado de buscar trabajo de verdad. Mientras tanto, el dinero se acababa y toda la carga financiera recaía sobre sus hombros. 4 meses después del despido de Bruce, la situación se volvió crítica. Rebecca tomó préstamos para cubrir la hipoteca y los gastos cotidianos. Dormía mal, contaba el dinero constantemente y buscaba formas de ahorrar. En el trabajo se volvió visiblemente nerviosa. Los compañeros empezaron a preguntar si todo estaba bien. Bruce, tenemos que hablar seriamente, dijo una noche, ya no puedo sola con todos los gastos. Hay que encontrar una solución. ¿Qué propones?, preguntó él con tristeza, ¿ir a limpiar pisos en oficinas? Propongo considerar cualquier opción, respondió Rebecca con firmeza, trabajo temporal, freelance, lo que sea. Lo importante es empezar a ganar algo. Bruce guardó silencio por un rato y luego explotó. ¿Crees que es fácil para mí? ¿Crees que no entiendo lo que está pasando? Pero no puedo aceptar el primer trabajo que aparezca. Tengo reputación, contactos en el sector. Si ahora bajo un escalón, nunca volveré a subir a mi nivel anterior. ¿Y si nos quedamos sin apartamento?, preguntó Rebecca,
la reputación no nos va a alimentar ni abrigar. La conversación terminó en una discusión. Bruce se fue a su cuarto y no salió por mucho rato. Rebecca se quedó en la cocina pensando en lo rápido que puede cambiar la vida. Hace un año todavía eran una familia acomodada de clase media, hacían planes para el futuro y soñaban con tener hijos. Y ahora ella sola llevaba la responsabilidad financiera de 2 adultos. Al día siguiente Bruce sacó el tema del trabajo. He pensado en lo que dijiste, dijo, quizás realmente valga la pena considerar opciones temporales. Pero que sea algo digno, que no humille mi formación. Rebecca se alegró. Por fin, el marido estaba dispuesto a ceder. Claro, cariño. Busquemos juntos algo adecuado. Pasaron toda la noche buscando ofertas de trabajo. Encontraron varias opciones interesantes: consultor en el departamento técnico de una gran tienda, profesor temporal en un colegio, asistente de ingeniero en una pequeña empresa. El salario era 2 o 3 veces menor que antes, pero para empezar, estaba bien. Bruce envió su currículum y recibió varias invitaciones para entrevistas. Rebecca se animó, creyó que pronto los problemas terminarían. Pero su optimismo fue prematuro. La primera entrevista Bruce la falló. Llegó a casa con el rostro serio y explicó que le habían ofrecido condiciones totalmente inapropiadas. Imagínate. Querían que yo asesorara a los clientes sobre fontanería, se indignó, soy ingeniero de proyectos, no vendedor. La segunda entrevista tampoco fue bien. Ni la tercera. Cada vez había una razón para rechazar el trabajo ofrecido: el horario no era conveniente, las responsabilidades no se correspondían con su cualificación, o el equipo parecía poco amable. Rebecca empezó a sospechar que su marido saboteaba las entrevistas a propósito. Quizás inconscientemente no quería trabajar por debajo de su nivel y encontraba formas de recibir un rechazo. Pero no se atrevía a preguntarle directamente por miedo a otra pelea. Pasó otro mes. El dinero se terminó por completo. Rebecca sacó otro préstamo. Dormía solo 3 o 4 horas al día, pensaba constantemente en las finanzas. Su rendimiento en el trabajo bajó notablemente y su jefe le hizo comentarios. En casa, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Bruce finalmente se rindió. Se despertaba al mediodía, pasaba el día en casa y por la tarde se volvía irritable y agresivo. A las preguntas sobre el trabajo respondía de forma brusca, acusaba a Rebecca de no entenderlo ni apoyarlo. ¿Crees que es fácil para mí estar sin hacer nada? Gritaba, ¿crees que no quiero trabajar? Pero no puedo ir a vender en el mercado. ¿Por qué no? Preguntó Rebecca, si eso trae dinero a la familia. Porque nunca he bajado a ese nivel. Explotó Bruce, tengo educación superior, 20 años de experiencia. No voy a humillarme. Después de esa conversación Rebecca comprendió, no había nada más que esperar. Su marido no iba a trabajar si el empleo no se correspondía con su idea de estatus. Mientras tanto, ella se estaba hundiendo en deudas tratando de mantener a la familia a flote. Poco después, en sus vidas intervino la suegra. Dolores siempre había pensado que su hijo había elegido una esposa demasiado independiente. Rebecca trabajaba, ganaba buen dinero y tenía su propia opinión sobre cualquier asunto, algo que no le gustaba a la suegra. Ella estaba acostumbrada a nueras obedientes y dependientes que consultaban todo con las mayores. Cuando Bruce se quedó sin trabajo, Dolores primero sintió pena por su hijo, pero luego empezó a darle consejos. Y esos consejos no eran tanto sobre la búsqueda de empleo, sino sobre las relaciones familiares. Bruce,
decía ella durante una de sus visitas, no dejes que tu esposa te presione. El hombre debe decidir por sí mismo qué trabajo buscar. Y las mujeres solo ponen nervioso con sus consejos. Rebeca escuchaba esas conversaciones y se enfadaba, pero guardaba silencio. No quería pelearse con la suegra en un periodo ya bastante tenso. Pero cuando Dolores empezó a venir cada vez más seguido y a dar consejos cada vez más directos, la paciencia de Rebeca comenzó a agotarse. «Sabes, Rebeca», dijo la suegra una vez cuando Bruce no estaba en casa, «a los hombres a veces les hace falta tiempo para encontrarse a sí mismos. No lo apresures. Mejor crea un ambiente tranquilo en casa para que él pueda concentrarse en la búsqueda». «Dolores», respondió Rebeca con cautela, «entiendo que Bruce lo esté pasando mal, pero tenemos compromisos financieros que nadie ha cancelado». «Ah, el dinero», respondió la suegra con un gesto de mano. «Siempre hablan solo de dinero». «¿Y el apoyo moral? ¿Y crear condiciones para una búsqueda creativa?». Rebeca se contuvo con dificultad para no decir algo duro. «La búsqueda creativa está bien, pero la hipoteca no se paga sola». Con el tiempo se descubrió que Dolores no solo daba consejos, sino que influía activamente en su hijo. Bruce se volvió aún más inflexible en cuestiones de empleo, negándose incluso a considerar ofertas que le parecían indignas. «Mamá tiene razón», decía él. «¿Para qué apresurarse? Mejor esperar una oferta realmente buena que agarrarse a la primera que aparezca». «Bruce, ya ha pasado medio año», le explicaba Rebeca con paciencia. «Estamos endeudándonos. Pronto no podremos pagar la hipoteca». «No pasa nada», respondía el marido. «Hablaremos con el banco, pediremos un aplazamiento. Y seguro que encontraré trabajo. Solo que sea el adecuado». Rebeca entendía que la influencia de la suegra solo aumentaba la pereza y la irresponsabilidad natural de su esposo. Dolores le daba una justificación moral para la inacción, y Bruce la aprovechaba con gusto. La situación se volvía crítica. Rebeca trabajaba hasta el agotamiento, tomaba proyectos adicionales, hacía horas extra los fines de semana, llevaba la contabilidad de varias pequeñas empresas. Todo su tiempo libre lo dedicaba a ganar dinero, de un descanso completo hacía tiempo que había olvidado. La salud empezó a fallar, aparecieron insomnio, dolores de cabeza y cansancio constante. Bruce, en cambio, se relajaba cada vez más. Si su esposa se encargaba de las finanzas, entonces no había prisa por conseguir un trabajo. Empezó a dormir más, pasar más tiempo en la computadora y verse más con sus amigos. Seguía hablando de buscar empleo, pero no tomaba acciones reales. «Esta semana envié mi currículum a 3 empresas», le decía a su esposa. «Estoy esperando respuesta». Rebeca sabía que eso no era cierto. Veía cómo pasaba sus días y claramente la búsqueda de trabajo no era una prioridad para él. Pero ya no tenía fuerzas ni ganas de discutir. Simplemente trabajaba en silencio, ganaba dinero, pagaba las cuentas y esperaba que la situación cambiara tarde o temprano. El punto de inflexión llegó 8 meses después del despido de Bruce. Rebeca recibió una oferta de ascenso, la invitaban a ser la contadora principal en una empresa grande. El sueldo aumentaba en un 50%. Surgían nuevas perspectivas de crecimiento profesional. «Eso es genial», se alegró Bruce cuando ella le contó la noticia. «Ahora tendremos ingresos estables y puedo tomarme mi tiempo para elegir trabajo». Rebeca miró a su esposo y de repente entendió claramente, él no tenía intención de trabajar. Le convenía quedarse en casa mientras ella mantenía a la familia. Y cuanto mejor le iban las cosas a ella,
menos motivos tenía él para cambiar algo en su vida. Esa noche le costó mucho dormirse, pensando en qué se había convertido su matrimonio. Ella se había convertido en la única proveedora, y su marido en un dependiente que ni siquiera intentaba cambiar. Y lo más doloroso, justificaba su actitud diciendo que cuidaba su reputación y estaba buscando un trabajo digno. Por la mañana Rebecca tomó una decisión. Aceptaría el ascenso, pero le pondría un ultimátum a su esposo. O encontraba cualquier trabajo en un mes, o ella reconsideraría su relación. Ya estaba cansada de ser la única responsable en la familia. Rebecca se levantó con un plan claro. En el desayuno le comunicó tranquilamente su decisión. Bruce, acepto la oferta de ascenso. Pero tengo condiciones para ti. En un mes encuentras cualquier trabajo. Cualquier trabajo, ¿entiendes? Vendedor, guardia, repartidor. Me da igual. Pero trabajo. Bruce se atragantó con el café. Rebecca, ¿estás loca? ¿Guardia? Tengo educación superior y experiencia en dirección. Tienes un mes, repitió ella firmemente. Si en un mes sigues sentado en casa, reconsideraré seriamente nuestra relación. Bruce palideció, pero decidió que su esposa solo estaba faroleando. No podía ser que ella realmente pensara en el divorcio por culpa de un trabajo. Ese mismo día Rebecca asumió su nuevo puesto. La empresa Logistic Plus resultó ser justo el lugar donde podía desarrollar todo su potencial. Un equipo joven, tecnologías modernas, una dirección que valoraba la iniciativa. Planeamos una expansión seria, le explicó el director general Oliver Wright en su primer día. Queremos abrir sucursales en 3 ciudades. Necesitamos un director financiero que no solo lleve la contabilidad, sino que piense estratégicamente. Rebecca se sumergió por completo en el trabajo. Por primera vez en muchos meses sentía que estaba en su lugar. No tenía que contar cada centavo ni pensar solo en sobrevivir. Surgía la oportunidad de hacer planes, desarrollar áreas, proponer soluciones. El salario aumentó en un 50%, lo que alivió significativamente la situación financiera de la familia. Rebecca podía permitirse comprar productos de calidad, renovar su guardarropa y no contar cada dólar. En casa, sin embargo, la situación seguía tensa. Bruce tomó el ultimátum como un berrinche temporal que pronto pasaría. Continuaba buscando trabajo, exclusivamente en su campo y con un salario digno. Dolores apoyaba activamente a su hijo en su postura. Bruce, haces bien en no aceptar cualquier cosa. Tienes reputación, estatus. No puedes rebajarte así nada más. Mamá, ¿y si Rebecca realmente está seria? A veces dudaba Bruce. ¿Qué va a hacer sin ti? Respondía Dolores con desdén. Solo está faroleando. Quiere asustarte. Solo aguanta. Estas conversaciones solo reforzaban la idea de Bruce de que estaba haciendo lo correcto. ¿Para qué apresurarse si podía esperar una oferta realmente buena? Pasaron 2 semanas. Rebecca volvía a casa entusiasmada, llena de ideas y nuevos retos. Bruce, en cambio, seguía con su rutina habitual, levantarse tarde, revisar vagas ofertas con inseguridad, salir con sus amigos. ¿Cómo va la búsqueda?, preguntaba Rebecca en la cena. Hay algunas opciones interesantes, respondía evasivo. Estoy negociando. En realidad, no había negociaciones. Bruce enviaba currículums solo a empresas donde el puesto y el salario eran similares a los que tenía antes. Los rechazos llegaban uno tras otro. Al final de la tercera semana, Rebecca notó que su esposo estaba nervioso.
Llamaba más a su madre, pasaba más tiempo frente al computador y a veces le preguntaba a su esposa: ¿Tú, estás realmente seria? Rebecca no respondió de inmediato. En su silencio, Bruce sentía cada vez menos seguridad en su impunidad. Rebecca, ¿quizás puedas extender el plazo?, llamó Dolores. Bruce está esforzándose, buscando un trabajo digno. Un mes es un mes, dijo Rebecca con firmeza. No voy a mantener a un hombre adulto para siempre. Pero él es educado, culto. Se indignó la suegra. No puede aceptar cualquier trabajo. Puede y debe hacerlo si la familia necesita dinero, respondió Rebecca cortante y colgó el teléfono. Una semana antes de que venciera el plazo, Bruce empezó a preocuparse en serio. Comenzó a considerar puestos que antes descartaba de plano: asesor en tienda, ayudante de maestro, despachador. Pero tampoco lo aceptaban ahí, su currículum era demasiado sólido, sus expectativas muy altas. Los empleadores no creían que un empleado así se quedara mucho tiempo. ¿Entiende que nuestro salario es 3 veces menor que el que indicó en su currículum?, preguntaban cautelosamente en las entrevistas. Sí, estoy dispuesto a aceptar un ingreso menor temporalmente, respondía Bruce, aunque ni él mismo creía lo que decía. 3 días antes de que terminara el plazo ocurrió algo inesperado. Llamaron a Bruce del Instituto de Proyectos donde había trabajado antes. La empresa había conseguido un gran encargo y buscaba urgentemente un ingeniero experimentado para un proyecto temporal. Trabajo por 3 meses, le explicó un excolega. El salario es un 20% menor que antes, pero el proyecto es interesante. Hay posibilidad de que luego te contraten permanentemente. Bruce aceptó de inmediato. Estaba feliz. La suerte lo había encontrado. Ahora podría decirle a Rebecca que había encontrado un trabajo en su especialidad y sin comprometer sus principios. Rebecca, ¿te imaginas?, le dijo alegre. Me vuelven a tomar en el instituto. Por ahora es para un proyecto, pero hay perspectiva de trabajo fijo. ¿Temporal, cuánto es?, preguntó Rebecca con calma. 3 meses. Pero si el proyecto va bien, me quedarán. O sea, sin garantías, constató ella. ¿Cómo que sin garantías? Es una perspectiva. Voy a trabajar en mi especialidad, no en cualquier tienda. Rebecca guardó silencio. En su interior crecía una sensación de inquietud. Su esposo había encontrado otra manera de evitar la responsabilidad real, un trabajo temporal con promesas inciertas. Sin embargo, Bruce se puso a trabajar con entusiasmo. El proyecto resultó ser interesante: diseñar un complejo logístico para una gran cadena. Se entregó por completo al trabajo y llegaba a casa con los ojos brillantes. ¿Ves?, le decía a Rebecca. Te dije que valía la pena esperar una oferta decente. Menos mal que no me fui a trabajar de guardia. Rebecca escuchaba y pensaba en lo suyo. En su nuevo trabajo, sus proyectos de optimización financiera habían traído a la empresa un ahorro considerable. La dirección estaba satisfecha, y Oliver Wright insinuó el siguiente ascenso. Tienes una mente analítica. Creo que deberíamos confiarte el desarrollo de la estrategia de crecimiento para el próximo año. Rebecca se sentía segura como nunca. Por primera vez en su vida, no era solo una contadora, sino una persona que influía en el futuro de la empresa. En casa, la situación poco a poco se estabilizaba. Bruce trabajaba, aunque temporalmente, y traía un salario, aunque pequeño. La presión financiera sobre Rebecca disminuyó. Por fin se compró un abrigo nuevo que había estado posponiendo todo el año anterior.
Pero la tranquilidad resultó ser ilusoria. 1 mes y medio después de que Bruce comenzara en el proyecto, surgieron problemas. El cliente exigió cambios serios en las especificaciones técnicas. Todo lo que el equipo había hecho en 6 semanas tuvo que rehacerse desde cero. Se han vuelto locos, se quejaba Bruce. Trabajamos 1 mes y medio, y ahora todo de nuevo. Y en los mismos plazos. ¿Qué dice la dirección? Lo de siempre, el cliente tiene razón. Solo que no aumentaron el dinero ni modificaron los plazos. El proyecto se estaba alargando. El cliente estaba insatisfecho, la dirección irritada. Bruce se encontró entre la espada y la pared, era responsable de todo, pero no podía influir en nada. ¿Quizás deberías buscar algo más estable?, sugirió Rebecca con cautela. ¿Qué dices? No puedo abandonar el proyecto a mitad de camino. Sería poco profesional. En realidad, Bruce tenía miedo de volver a buscar trabajo. El empleo temporal le había mostrado claramente que encontrar un lugar adecuado ahora era difícil. Mejor aferrarse a lo que tenía. Pero los problemas crecían. Le exigían lo imposible, rápido, barato y sin errores. Bruce trabajaba 12 horas al día, llegaba a casa irritado y se quejaba. Quieren magia. Y yo soy ingeniero, no un ilusionista. Rebecca simpatizaba, pero en el fondo sabía que todo podía acabar en fracaso. Había demasiadas incertidumbres y riesgos en el proyecto. Sus temores se confirmaron al cabo de 1 mes. El cliente, insatisfecho por los retrasos, rompió el contrato y exigió la devolución de parte del anticipo. El Instituto de Proyectos quedó en una difícil situación financiera y se vio obligado a recortar personal. Bruce volvió a quedarse sin trabajo. Esta vez el despido fue totalmente inesperado. Ayer todavía trabajaba en el proyecto, y hoy le informaron que sus servicios ya no eran necesarios. Pero ustedes me prometieron contratarme después del proyecto. Se indignó en el Departamento de Recursos Humanos. El proyecto fracasó, dijeron los de Recursos Humanos con las manos alzadas. ¿De qué contratación pueden hablar? Bruce llegó a casa abatido. 3 meses de trabajo terminaron en nada, y otra vez se avecinaban búsquedas e incertidumbre. No pasa nada, dijo Rebecca abrazando a su esposo. Encontraremos otra cosa. Lo importante es que ahora tienes experiencia fresca. Pero por dentro ella sentía cansancio. Otra vez empezaba el mismo ciclo, búsquedas, esperanzas, desilusiones. Y de nuevo toda la carga financiera recaía sobre sus hombros. Mientras tanto, en su nuevo trabajo, Rebecca recibió otro ascenso. Ahora no solo era responsable de las finanzas, sino también de la planificación estratégica del desarrollo de la empresa. Queremos hacerte socia, anunció el director general en una reunión. Te ofrecemos una participación en el negocio a cambio de la responsabilidad total del área financiera. Era una oferta que Rebecca ni siquiera había soñado 1 año atrás, no ser solo una empleada, sino copropietaria de un negocio en crecimiento. En casa compartió la noticia con su marido. Imagínate, Bruce, me están ofreciendo ser socia. Es otro nivel de oportunidades. Bruce escuchó a su esposa con expresión seria. Claro que está bien, dijo sin entusiasmo. Y yo aquí, otra vez sin trabajo. Sentado. Rebecca sintió que algo se le apretaba por dentro. En lugar de alegrarse por su éxito, su marido solo pensaba en sus propios problemas. Ni siquiera en ese momento podía apoyarla sinceramente. Bruce, somos un equipo, dijo ella. Mi éxito es nuestro éxito. ¿Qué equipo?
sonrió amargamente Bruce. Tú haces carrera, y yo llevo casi un año sin encontrar un trabajo decente. Pues encuentra cualquiera, no pudo aguantar Rebeca. ¿Cuánto vas a esperar el trabajo perfecto? Fácil decirlo, respondió su marido con irritación. A ti te va bien, y a mí. La conversación terminó en una discusión. Bruce se fue a su habitación y Rebeca se quedó en la cocina, reflexionando sobre cómo habían cambiado su relación. Hace un año eran socios iguales, hacían planes juntos. Ahora ella avanzaba profesionalmente y obtenía nuevas oportunidades, mientras él seguía estancado, envidiando sus éxitos. Las siguientes semanas pasaron buscando trabajo para Bruce. Esta vez estaba dispuesto a considerar cualquier opción. La experiencia del despido inesperado había sido demasiado dolorosa. Pero el mercado laboral no se volvió más favorable. Bruce era aceptado con reticencia, había cambiado de trabajo con demasiada frecuencia durante el último año. Los empleadores dudaban de su fiabilidad. Mientras tanto, Rebeca aceptó la oferta de sociedad. Ahora no era solo una empleada, sino copropietaria de un negocio en rápido crecimiento. La responsabilidad aumentó mucho, pero también se abrieron oportunidades increíbles. La empresa planeaba expandirse al mercado internacional, abrir oficinas en países vecinos. Rebeca participaba en negociaciones con socios extranjeros y desarrollaba modelos financieros de crecimiento. Tienes una intuición increíble, le dijo un consultor alemán. Rara vez encuentro especialistas que sientan tan bien las perspectivas del mercado. En casa, la situación se volvía cada vez más tensa. Bruce llevaba 2 meses sin encontrar trabajo desde que lo despidieron del instituto. Se volvía más irritable y a menudo descargaba su frustración con su esposa. Fácil para ti hablar de carrera, decía cuando Rebeca contaba sus nuevos proyectos. A ti todo te sale bien, y yo soy un fracasado. Rebeca sentía que su paciencia llegaba al límite. Estaba cansada de ser el único apoyo de la familia, cansada de las quejas constantes de su marido, cansada de justificar sus fracasos. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Bruce recibió una llamada de una gran empresa de ingeniería que le ofreció trabajo. El salario era incluso mejor que el anterior, los proyectos interesantes y las perspectivas buenas. No lo puedo creer. Se alegraba Bruce, contándole a su esposa. Por fin una oferta decente. Mañana empiezo a trabajar. Rebeca se alegró por su marido. Tal vez por fin sus vidas entrarían en un rumbo normal. Bruce realmente comenzó a trabajar con entusiasmo. La empresa se dedicaba al diseño de instalaciones industriales. El trabajo era interesante y bien remunerado. Las primeras semanas todo iba bien. Bruce llegaba a casa contento, hablaba de los proyectos, alababa al equipo y a la dirección. Por fin estoy en un lugar donde valoran el profesionalismo, decía durante la cena. Los sueldos son buenos y la gente es normal. Rebeca se alegraba por su esposo. Parecía que la mala racha en sus vidas finalmente había terminado. Ahora ambos trabajaban con éxito y podían hacer planes para el futuro. Pero la alegría fue prematura. Un mes después de empezar a trabajar, Bruce recibió su primer sueldo. Rebeca esperaba ese día con una emoción especial. El primer salario de Bruce en su nuevo empleo significaba que, por fin, podrían distribuir la carga financiera de manera más justa. Casi un año había sostenido a la familia casi sola, y ahora había esperanza de alivio. En los últimos meses sus ingresos habían aumentado considerablemente. La sociedad en la empresa no solo le daba un salario fijo, sino también una parte de las ganancias.
Rebeca podía permitirse compras que antes solo soñaba, pero aún quería que su esposo también contribuyera al presupuesto familiar. Ya había planeado mentalmente cómo gastarían el dinero. Primero, pagar parte de los créditos acumulados. Segundo, por fin permitirse unas vacaciones decentes, no en la casa de campo de sus padres, sino en algún lugar junto al mar. Y tercero, ya era hora de renovar los muebles de la sala. Bruce llegó a casa ese día especialmente feliz. Su rostro irradiaba alegría, tarareaba una melodía mientras subía las escaleras. Rebeca lo recibió en la entrada con una sonrisa. ¿Y bien, recibiste? Preguntó mientras lo ayudaba a quitarse el abrigo. Sí, recibí. Respondió triunfante Bruce. ¿Sabes qué? Vamos a celebrar este momento. Vamos a un restaurante o pedimos algo rico a casa. Rebeca se alegró. Hacía tiempo que no celebraban simplemente por celebrar, sin motivo especial. Los últimos meses habían sido demasiado tensos para pensar en distracciones. Buena idea, estuvo de acuerdo. ¿Y cuánto te dieron? Ayer dijiste que hoy sabrías la cifra exacta. Bruce dudó un segundo, luego sonrió de nuevo. Bueno, la cifra es buena. Mucho mejor de lo que esperaba. Pero hablamos de todo en la cena, ¿vale? Primero celebramos. Rebeca estuvo de acuerdo. Al parecer, su esposo quería crear un ambiente festivo antes de pasar a los temas prácticos. Ella pidió comida de su restaurante favorito y abrió una botella de vino que guardaba para una ocasión especial. Durante la cena, Bruce estuvo inusualmente animado. Contaba chistes, recordaba anécdotas divertidas de sus años de estudiante, hacía planes para el fin de semana. Rebeca escuchaba con placer. Hacía tiempo que no veía a su marido tan alegre. ¿Sabes?, dijo Bruce sirviéndose más vino, hoy me di cuenta de que somos geniales. Superamos una etapa difícil, no nos rendimos. Y ahora todo está mejorando. Sí, asintió Rebeca. Lo principal es que lo peor ya pasó. Ahora podemos planificar el futuro con tranquilidad. Bruce asintió, pero algo en su mirada hizo que Rebeca se pusiera en alerta. Estaba demasiado excitado, hablaba demasiado, claramente demorando el momento de la conversación seria. Bruce, dijo ella, cuando terminaron el vino, ahora hablemos de dinero. ¿Cuánto te dieron y cómo repartiremos los gastos? Bruce de repente se puso serio. Guardó silencio por un rato, girando una copa vacía en sus manos, claramente buscando las palabras. Rebeca, finalmente habló, sabes por todo lo que pasé este año. ¿Cuántas humillaciones, rechazos, fracasos? Lo sé, cariño, dijo Rebeca suavemente, pero ahora todo eso quedó atrás. Sí, atrás, asintió Bruce. Y sabes, quiero agradecer a la persona que me apoyó todo este tiempo, que creyó en mí cuando yo mismo no lo hacía. Rebeca sonrió. Era agradable escuchar esas palabras de su esposo. Bruce, no hace falta agradecer. Somos familia. Exactamente, familia, se entusiasmó Bruce. Y la familia no somos solo tú y yo. Tengo una madre que me crió, me educó, siempre estuvo cerca. Rebeca sintió las primeras señales de preocupación. ¿A dónde iba esa conversación sobre Dolores? Claro, dijo con cuidado. ¿Y qué? Bruce se levantó de la mesa, caminó por la cocina y luego se volvió hacia su esposa con una cara radiante. Cariño, felicítame. Hoy recibí mi primer sueldo y gasté todo el dinero en enviar a mi madre de vacaciones al mar, anunció feliz. Rebeca se quedó paralizada.
Por un momento no pudo entender si había escuchado bien las palabras de su esposo. ¿Qué? Preguntó de nuevo. Envié a mi madre a un sanatorio, repitió Bruce, sin notar el cambio en la expresión de su esposa. ¿Te imaginas? Ella soñaba con unas vacaciones así desde hace años. Y justo apareció un cupo con descuento. No podía dejar pasar esa oportunidad. Rebecca sintió que la sangre se le iba de la cara. Casi un año ella había llevado sola toda la carga financiera, trabajando hasta el agotamiento, negándose a sí misma todo. Y su esposo había gastado su primer sueldo, que planeaban usar para las necesidades familiares, en enviar a su suegra de vacaciones. Bruce, dijo lentamente, ¿quieres decir que gastaste todo el sueldo en tu madre? Bueno, no toda, se corrigió Bruce apresuradamente. Quedó una pequeña cantidad para gastos menores. ¿Cuánto quedó? Preguntó Rebecca con tono helado. Pues, unos 5,000, respondió su esposo inseguro. Quizás un poco más. Rebecca se levantó de la mesa. 5,000 de un sueldo de 60. El resto, para Dolores y el sanatorio. ¿Te volviste loco? Preguntó en voz baja. Rebecca, ¿por qué reaccionas así? Se sorprendió Bruce. Mamá se merece unas buenas vacaciones. Ella hizo tanto por mí. ¿Y yo no? La voz de Rebecca se fue volviendo cada vez más baja y peligrosa. Yo, que casi un año sola cargué con los dos. Bruce finalmente entendió que su esposa estaba muy seria. Rebecca, no te enojes, habló conciliador. Es solo un sueldo. De ahora en adelante todo lo gastaremos en la familia. ¿De ahora en adelante? Repitió Rebecca. ¿Y ahora la familia no necesita dinero? Claro que sí, pero tú ganas bien, dijo Bruce sin mucha cautela. Ahora tienes una participación en el negocio, tus ingresos aumentaron. No estamos en la pobreza. Eso fue la gota que colmó el vaso. Rebecca miró a su esposo largamente, y Bruce vio algo en sus ojos que lo hizo estremecerse. Haz tus maletas y vete de mi departamento, dijo ella con calma. ¿Qué? Se quedó atónito Bruce. ¿Me escuchaste? Tus cosas y a la calle. ¿Estás loca? Intentó protestar su esposo. Por un poco de dinero estás dispuesta a... No es por el dinero, la interrumpió Rebecca. Es porque consideras normal vivir a mi costa y gastar tu dinero en tu mamá. Pero es mi sueldo, exclamó Bruce. Tengo derecho a manejarlo como quiera. Claro que sí, concordó Rebecca. Y yo tengo derecho a no mantenerte. Bruce intentó tomarlo a broma. Bueno. La próxima vez consultaré contigo. No hagas una montaña de un grano de arena. ¿La próxima vez? Se burló Rebecca. No habrá próxima vez. Estoy cansada de ser la vaca lechera para los dos. ¿Cómo puedes hablar así de mi madre? Se indignó Bruce. ¿Y tú cómo puedes hacerle eso a tu esposa? Replicó Rebecca. Entró al dormitorio y sacó del armario la bolsa de viaje de su esposo. ¿Qué haces? Preguntó desconcertado Bruce. Te ayudo a empacar, respondió ella, comenzando a doblar sus cosas. Rebecca, detente. Trató de detenerla su esposo. Podemos hablar, discutirlo todo. No hay nada que discutir, respondió fría Rebecca. Tú hiciste tu elección. Ahora hago la mía. Bruce finalmente comprendió que su esposa no estaba bromeando. Intentó justificarse. Rebecca, entiende, mamá ahorró años para estas vacaciones.
Y apareció esta oportunidad. No pude negarle. Pudiste, respondió cortante Rebeca, mientras seguía empacando. Simplemente no quisiste. Pero todo está bien entre nosotros, trató de convencerla Bruce. Tú ganas más que yo, el departamento es tuyo, no tenemos problemas de dinero. Rebeca se detuvo y se volvió lentamente hacia su esposo. Exacto. El departamento es mío, no tengo problemas de dinero. Entonces, ¿para qué voy a mantenerte? Trabajo, exclamó Bruce. Trabajas, pero gastas el sueldo en tu madre, le recordó Rebeca. ¿De qué me sirve eso? Bruce estaba desconcertado. Claramente no esperaba esa reacción. Rebeca, sé que estás molesta, habló con tono suplicante. Pero resolvámoslo como adultos. Devolveré el dinero a mamá. No hay que devolver nada, lo interrumpió Rebeca. Que Dolores descanse, y tú vete a vivir con ella. No puedes estar hablando en serio, intentó persuadirla Bruce. 5 años de matrimonio por un error. No por uno, corrigió Rebeca. Por un sistema de errores. 1 año estuviste a mi costa, y ahora que ganas, gastas todo el dinero fuera de la familia. Cerró la bolsa y se la tendió a su esposo. Aquí están tus cosas. Lo demás lo recogerás después. Bruce tomó la bolsa, pero no se movió del lugar. Rebeca, piensa. Hemos pasado tanto juntos. Lo pasamos, ella estuvo de acuerdo. Y entendí que nunca serás un socio igualitario. No necesitas una esposa, sino una patrocinadora. Eso no es verdad, se indignó Bruce. ¿Verdad? Respondió Rebeca con calma. Y lo más triste es que ni siquiera lo entiendes. Bruce intentó abrazar a su esposa, pero ella se apartó. No, por favor, dijo ella. Esto se acabó. Bruce finalmente comprendió que suplicar era inútil. En los ojos de su esposa había una determinación con la que nunca antes se había topado. Está bien, dijo él, tomando la bolsa. Pero es tu decisión. Estás destruyendo la familia por dinero. No estoy destruyendo la familia, respondió Rebeca. Solo dejo de ser la única responsable en este matrimonio. Bruce se fue, dando un portazo. Rebeca se sentó en el sofá y por primera vez esa noche se permitió relajarse. Extrañamente, no sentía ni dolor ni arrepentimiento. Solo alivio. Al día siguiente presentó los papeles para el divorcio. Bruce intentaba llamarla, pedía una reunión, aseguraba que todo se podía arreglar. Pero Rebeca se mantuvo firme. Bruce, todo ya está dicho, le respondía por teléfono. Tú elegiste a tu madre. Yo elegí pensar en mí. Dolores, al enterarse de la situación, estaba furiosa. Acusaba a su nuera de crueldad, egoísmo y de no valorar a un buen esposo, pero Rebeca no quiso escucharla. Dolores, le dijo a su suegra por teléfono, ahora su hijo es completamente suyo. Sigan criándolo. El divorcio se tramitó rápido. El apartamento quedó para Rebeca, ya que durante el último año solo ella había pagado la hipoteca. Bruce recibió una pequeña compensación y se fue a vivir con su madre. Las primeras semanas después del divorcio fueron extrañas. Rebeca estaba acostumbrada a la atención constante, a pensar por dos, a planificar para dos. Ahora podía pensar solo en sí misma, y eso le resultaba extraño. Pero poco a poco comprendió lo mucho más fácil que se volvió la vida. No tenía que justificar cada gasto, coordinar planes ni soportar reproches y quejas. Podía gastar su dinero como quisiera.
En el trabajo todo iba muy bien. La empresa abrió 2 nuevas sucursales. Las ganancias crecían y, junto con ellas, la participación de Rebecca. Se convirtió en una de las socias clave. Su opinión se tomaba en cuenta en decisiones estratégicas. Usted tiene talento para los negocios, le dijo el director general en la reunión anual. Rara vez veo a alguien que aprenda tan rápido las habilidades gerenciales. Rebecca agradecía al destino que el divorcio no la hubiera roto, sino que, al contrario, liberara recursos ocultos. Sin tener que cargar con un marido irresponsable, pudo concentrarse en su propio desarrollo. Bruce, por su parte, intentaba organizar su vida con su madre. Seguía trabajando en la empresa de ingeniería. Su sueldo era bueno. Pero vivir a los 36 años con mamá no resultó tan cómodo como él pensaba. Dolores, al tener a su hijo de vuelta, empezó a intervenir activamente en su vida. Controlaba sus gastos, criticaba a sus amigos, daba consejos sobre el trabajo, lo que en el matrimonio hacía en secreto, ahora lo hacía abiertamente. Bruce, le decía a ella, qué bueno que te deshiciste de esa egoísta. Ahora encontrarás una esposa normal que te valore. Pero Bruce no tenía prisa por buscar nuevas relaciones. El divorcio con Rebecca resultó más doloroso de lo que esperaba, no tanto por el amor perdido, sino por la comodidad perdida. Rebecca le ofrecía una vida estable y próspera. Con ella podía permitirse ser débil y pasar la responsabilidad. Ahora tenía que depender solo de sí mismo, y eso le resultaba extraño. A veces pensaba en intentar recuperar a su esposa, pero el orgullo no le permitía admitir que estaba equivocado. Creía que Rebecca había sido cruel al destruir la familia por dinero. Rebecca pensaba cada vez menos en su exmarido. La nueva vida la absorbía por completo: trabajo, viajes, nuevas amistades. Tenía tantas oportunidades que antes ni se atrevía a soñar. 6 meses después del divorcio le ofrecieron dirigir una nueva área de la empresa, la entrada al mercado europeo. Esto implicaba viajes frecuentes, negociaciones con socios extranjeros y un nivel totalmente nuevo de responsabilidad. Es un gran riesgo, advirtió el director general. Pero si funciona, seremos un jugador importante en el mercado internacional. Rebecca aceptó sin dudar. El riesgo no la asustaba, al contrario, le daba una sensación de vida plena. El primer viaje de negocios a Alemania fue un éxito. Rebecca logró negociar un proyecto piloto con una gran empresa de logística. Los socios alemanes quedaron impresionados con su profesionalismo y su disposición a encontrar soluciones innovadoras. Rara vez trabajamos con empresas estadounidenses, dijo el director de la firma alemana, pero en su caso estamos dispuestos a hacer una excepción. Al regresar a Washington, Rebecca se sentía en la cima del mundo. Había demostrado a sí misma y a los demás que era capaz de grandes logros. Y todo eso solo fue posible después de que se liberó de la carga de un esposo irresponsable. No tenía prisa por organizar su vida personal. Después de 5 años con Bruce, quería estar sola, entender sus propias necesidades y deseos. Había vivido demasiado tiempo preocupándose por la familia y olvidando las suyas propias. ¿No tienes miedo de quedarte sola?, preguntaba su amiga Nancy. Estar sola es mejor que estar con alguien que te arrastra hacia abajo, respondía Rebecca. Si encuentro a una persona digna, bien, si no, también está bien. Lo importante es no cargar a nadie más encima. Mientras tanto, Bruce cada vez más se convencía de que había cometido un error. La vida con su madre no era tan despreocupada como imaginaba.
Dolores exigía atención constante, controlaba cada uno de sus pasos, se entrometía en todos sus asuntos, pero él no podía admitir que estaba equivocado. Era demasiado doloroso reconocer que había perdido a una esposa inteligente y exitosa por su propio egoísmo. A veces se enteraba de las noticias sobre Rebecca por conocidos en común, éxitos profesionales, viajes al extranjero, ingresos crecientes. Y cada vez sentía una punzada de envidia y arrepentimiento. ¿Por qué no intentas reconciliarte con ella?, sugería Dolores cuando veía a su hijo desanimado. Es tarde, respondía Bruce. Ella es otra persona ahora, exitosa e independiente. Ya no la necesito. Y eso era verdad. Rebecca realmente había cambiado. El divorcio liberó en ella una energía que antes gastaba en resolver problemas ajenos. Ahora esa energía se enfocaba en su propio desarrollo. Un año después del divorcio recibió una oferta de una empresa internacional de consultoría. El salario superaba varias veces incluso sus ingresos como socia. Buscamos personas capaces de pensar globalmente, explicó el representante de la empresa. Su experiencia con socios europeos y los resultados obtenidos hablan por sí solos. Rebecca pensó mucho sobre la propuesta. Aceptarla significaba cambiar radicalmente su vida, mudarse a otro país y empezar de nuevo. Pero el riesgo no la asustaba. En el último año había comprendido que era capaz de mucho más de lo que creía antes. Finalmente decidió quedarse en su empresa, pero en nuevas condiciones, se convirtió en socia con pleno derecho y voto decisivo en cuestiones estratégicas. No podemos permitirnos perderla, dijo el director general. Usted se ha convertido en una figura clave para nuestro desarrollo. Rebecca estaba satisfecha con su elección. Tenía un trabajo interesante, buenos ingresos, perspectivas de crecimiento y, sobre todo, plena libertad para tomar decisiones sin depender de opiniones o necesidades ajenas. A veces, en momentos de reflexión, pensaba en cómo habría sido su vida si no hubiera decidido divorciarse. Probablemente habría seguido cargando con un marido irresponsable, limitando sus propias oportunidades por una ilusión de bienestar familiar. El divorcio no fue una tragedia, sino una liberación, dolorosa, pero necesaria para alcanzar la verdadera independencia y éxito. En cuanto a las relaciones, Rebecca no tenía prisa. La experiencia con Bruce le enseñó a elegir cuidadosamente a las personas con las que compartiría su vida. La próxima vez no asumiría el papel de salvadora y proveedora. Su pareja debía ser igual, capaz de asumir su parte de responsabilidad. Por ahora disfrutaba de la libertad y las oportunidades que se abrieron ante ella al dejar de gastar energía en problemas ajenos y centrarse en su propio crecimiento. Habían pasado 2 años desde el divorcio. Rebecca estaba sentada en su nueva oficina, en el 23º piso de un rascacielos mirando la ciudad abajo. La empresa prosperaba y sus ingresos personales habían aumentado varias veces. La vida estaba llena de energía. Y sin embargo, a veces se preguntaba, ¿qué habría pasado si hubiera actuado de otra manera? ¿Y si no hubiera echado a Bruce, sino intentado cambiarlo? ¿Y si le hubiera dado otra oportunidad? Estos pensamientos llegaban raramente, pero llegaban. Especialmente cuando veía parejas felices o escuchaba a sus amigas hablar de la felicidad familiar. Pero cada vez que esas dudas asomaban, Rebecca recordaba aquella noche en que Bruce anunció alegremente que había gastado su salario en su madre. Recordaba no solo las palabras, sino el placer con que las pronunció. Él sinceramente creía que había actuado bien. Incluso ahora, años después, probablemente pensaba igual. Y ahí estaba la esencia del problema.
No se trataba de dinero, ni de la suegra, ni del desempleo. Se trataba de que las personas ven el mundo a través de diferentes prismas. Para Bruce, la familia es un lugar donde se puede pasar la responsabilidad a otros. Para Rebecca, la familia es un lugar donde la responsabilidad se comparte por igual. ¿Se pueden cambiar las opiniones de un adulto? Rebecca pensaba en eso con frecuencia. Teóricamente, sí, las personas cambian, pero en la práctica, un hombre de 36 años acostumbrado a que alguien más resuelva sus problemas difícilmente se volverá de repente independiente y responsable. Recordó una conversación con una psicóloga a la que acudió después del divorcio. No porque sufriera, sino porque quería entenderse a sí misma. Usted sabe, dijo entonces la psicóloga, las mujeres caen en la trampa de la codependencia. Piensan que amar significa salvar, que una buena esposa debe cargar con su marido, resolver sus problemas y ser fuerte por ambos. ¿Y eso está mal?, preguntó Rebecca. Eso agota, respondió la especialista. Y lo principal, no ayuda a la pareja débil a volverse más fuerte. Al contrario, fomenta su infantilismo. Esas palabras quedaron grabadas en Rebecca por mucho tiempo. Entendió que durante todos los años de matrimonio, sin querer, había fomentado la irresponsabilidad de su esposo. Cada vez que asumía sus problemas, como que le decía: no tienes que esforzarte, yo lo resolveré todo. Tal vez, si desde el principio hubiera puesto límites estrictos, todo habría sido diferente. Pero eso ya es una historia del tipo, que hubiera pasado si. La realidad es que ella eligió a sí misma, su desarrollo, su libertad, y no se arrepentía de ello. Incluso en esos raros momentos en que se sentía sola, recordaba lo difícil que era cargar con un hombre adulto. La soledad es silencio, tranquilidad, la oportunidad de pensar en uno mismo. Y la vida con una pareja infantil es tensión constante, ansiedad, la sensación de que tú sola respondes por los dos. Recientemente, Rebecca se encontró en la calle con una conocida común de Bruce. Ella contó que el exmarido todavía vive con su madre, trabaja en la misma empresa y no avanza mucho en su carrera. Y tú, mira cómo has despegado, se admiró la conocida. Compraste un departamento nuevo, cambiaste de coche, viajas por el mundo. Bruce debe estar arrepentido. Rebecca guardó silencio. No se regocijaba ni sentía lástima por su exmarido. Simplemente constató un hecho: cada uno recibió lo que buscaba. Bruce quería que alguien resolviera sus problemas por él, consiguió una madre protectora. Ella quería ser libre e independiente, consiguió una carrera y autonomía. La justicia está en que la vida nos da exactamente lo que elegimos. No lo que decimos que queremos, sino a lo que realmente aspiramos con nuestras acciones. Bruce decía que quería ser exitoso, pero actuaba como alguien que quiere que otros decidan todo por él. Rebecca quería estabilidad y resolvía sus problemas por sí misma. A veces Rebecca pensaba que su divorcio no era una tragedia personal, sino el reflejo de procesos más globales. El mundo cambia rápido y exige flexibilidad, independencia y responsabilidad. Quienes se adaptan prosperan. Quienes intentan vivir con esquemas antiguos, pasar la responsabilidad a otros y esperar que alguien solucione sus problemas quedan al margen. En cierto sentido, su exmarido fue víctima de su educación. Dolores crió a su hijo con la creencia de que todo le debían a un hombre, que debía protegerse de las dificultades y que la mujer tenía que ser fuerte por ambos. Pero el mundo cambió. Ahora sobreviven no los protegidos, sino quienes saben resolver sus problemas solos. Rebecca no culpaba a su suegra ni a Bruce. Eran producto de su época y sus ideas sobre la vida.
Pero eso no significaba que ella debía sacrificarse por sus equivocaciones. Quizá esa fue la mayor sabiduría que sacó de su matrimonio y divorcio. No se puede salvar a quienes no quieren ser salvados. No se puede ser fuerte por dos para siempre. Cada persona debe ser responsable de su propia vida. El amor no es sacrificio. El amor es una pareja de iguales, donde cada uno aporta a la relación. Si un compañero siempre da y el otro solo toma, eso no es amor, es codependencia. Y esas relaciones tarde o temprano se destruyen. Rebeca se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. La ciudad abajo vivía su propia vida. Millones de personas resolvían sus problemas, hacían planes, tomaban decisiones. En algún lugar allá abajo estaba Bruce, que también estaba organizando su vida a su manera. Y eso estaba bien. Cada uno debe seguir su camino. Ella no le deseaba mal. Al contrario, a veces esperaba que encontrara a una mujer dispuesta a hacer el papel de madre cuidadosa, y él a cambio le diera el sentido de ser necesario. Esas parejas existen y hasta pueden ser felices si ambos están conformes con esa distribución de roles. Pero eso no le convenía a ella, y agradecía al destino haberlo comprendido a tiempo. A los 34 años tenía toda la vida por delante. Podía construir una carrera, viajar, conocer gente nueva. Y si encontraba a un hombre dispuesto a una pareja de iguales, también sería bueno. Lo principal era que ahora sabía con certeza. Es mejor estar sola que con quien te arrastra hacia abajo. Es mejor ser responsable solo de uno mismo que intentar cargar con la vida de otro. Y es mejor reconocer la incompatibilidad con honestidad que sufrir años en una relación ilusoria. La vida es demasiado corta para desperdiciarla salvando a quienes no quieren ser salvados. Y demasiado interesante para limitarse a las ideas ajenas sobre cómo debe ser una esposa ideal. Rebeca sonrió a su reflejo en la ventana y volvió al trabajo. Tenía por delante otro proyecto, otra oportunidad para demostrarle a sí misma y al mundo que podía lograr mucho. Y eso era mucho más interesante que pensar en qué habría pasado si hubiera elegido otro camino.